A primeira fala será do José Antônio Campo, de Colômbia, que já foi ministro da Colômbia, enfim, dispensa mais apresentações. José Antônio, 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar acá nuevamente. Yo quisiera complementar, antes de comenzar realmente mi exposición, una observación que le escuché a Giselle en la parte anterior, que es el hecho de que el concepto de derechos sociales también tiene origen liberal. ¿Okay? Lo digo además como parte de un partido liberal, que es el colombiano, que entró a la Internacional Socialista. Pero aparte de eso, yo quiero recordar que este es un concepto que está en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Y leo, ¿no es cierto? Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, a crear las condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia. Y cuarto objetivo, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. O sea, el concepto de que la realización de los derechos básicos sociales es parte de la libertad. Está en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas como uno de los 4 objetivos de las Naciones Unidas. Más aún, para ponerlo claramente, tiene un origen en la filosofía de Franklin Delano Roosevelt, que uno puede decir es el padre de las Naciones Unidas, porque él tenía en su famoso programa de gobierno lo que llamaba las 4 libertades, the 4 freedoms. Y una de esas libertades se llamaba freedom from want, la libertad de la necesidad. O sea, el concepto de que hay cierto nivel de vida que es fundamental para las otras libertades está. Por eso yo decía que Amartya Sen, cuando escribió su libro, el desarrollo como libertad, Development as Freedom, se olvidó de esa referencia básica al concepto de Franklin Delano Roosevelt y de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es un preámbulo, no más de mi intervención, pero en fin. Yo quisiera referirme brevemente, pues, en primer lugar, al tema recordar que en América Latina tuvo un periodo de mejora distributiva entre más o menos el 2002-2003, dependiendo del país, hasta el 2011-2012. Y desde entonces esa mejora se interrumpió y más bien hay ahora una ligera tendencia al deterioro. Brasil es un caso claro, como vimos en la intervención anterior. Y yo creo que eso es un tema, hay una discusión de si el nivel actual es mejor o peor que el de los años 80 o 1990. Yo creo que es por lo menos similar o peor. De tal manera que no es muy claro que en América Latina haya habido una mejora distributiva de largo plazo, pese a esta década afortunada. Y lo segundo es recordar que en todos los estudios, incluyendo aquí los que ha hecho mi compañero de mesa en la CEPAL, pero también en la OCDE, los que ha hecho Nora Lustig, etcétera, etcétera, una cosa que sale bastante clara es que el efecto redistributivo que hay fiscal en América Latina se da por la vía del gasto, del orçamento, como dicen no por la vía de los ingresos, que es muy importante porque, digamos, si uno puede mejorar el efecto distributivo de los ingresos, o sea, la tributación tendría un impacto distributivo mayor. Y en los países desarrollados es la mezcla de los dos lo que da el impacto distributivo de la política fiscal.
Dicho sea esto, digamos, uno puede referirse a cada uno de los temas. Cuando uno habla de la política fiscal en relación con los derechos humanos, tiene que hablar de la tributación, tiene que hablar del gasto, tiene que hablar de la deuda y cómo se manejan todos ellos. En particular hay un tema específico y es cómo se manejan las crisis, ¿no es cierto? El tema de la austeridad durante las crisis, digamos, como un tema importante, pues ciertamente ha sido importante en el caso brasileño en las coyunturas más recientes. Y sobre tributación, lo primero que, como yo recordaba en la mesa anterior, hay este concepto que es la máxima asignación de recursos. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la máxima asignación de recursos en un país particular? ¿Qué porcentaje del PIB? ¿No es cierto? Y si uno decide que va a tener 30% del PIB, ¿no es cierto?, 40% como un país europeo, tiene que pensar cómo lo financia. O sea, cuál es la estructura de ingresos públicos que es consistente con el 40% y no como lo que es típico en América Latina, que es en torno al 20% o menos. Ese es un tema muy importante porque, como decía yo en el documento que discutimos esta mañana, el tema de la tributación no se analiza suficientemente. Y eso quiere decir que habría que analizar cuál es el efecto redistributivo de esas, no solamente el monto, sino el efecto redistributivo de los ingresos públicos, que es un tema que sigue pendiente, como dije ya, en el caso latinoamericano. En el caso del gasto, el debate más tradicional, diría yo, es el debate sobre el gasto focalizado versus los servicios universales. Yo he dicho que en mis escritos que lo universal es más redistributivo que lo focalizado. La demostración más clara es que los estados de bienestar bien desarrollados son universales, o sea, se le da a toda la población. Y es mucho mejor porque se captan adecuadamente todos los sectores más pobres que no tienen acceso a otros recursos e incluso se desarrollan instrumentos para poder incorporar a los sistemas universales a los sectores más marginados de la población. El gasto focalizado sí es un instrumento interesante, pero como lo he escrito yo, como un instrumento de la universalización, no como una alternativa a la universalización. Yo creo que en eso hay dos visiones totalmente diferentes de la focalización, porque la focalización, tal vez como fue concebida por el Banco Mundial, por ejemplo, en los años 80 era como un instrumento para reducir el gasto público, pero manteniendo el apoyo a unos sectores muy pobres. En una visión de derechos como la que tenemos acá, la focalización debe ser un instrumento asociado a la universalización y la universalización debe ser el principio básico de los instrumentos de política social. Hay un tema adicional que no es irrelevante, pero que en Colombia me parece que lo hemos vivido con mucha fuerza. Colombia es un país que adoptó los derechos sociales como marco constitucional, bueno, un poco siguiendo a Brasil. Pero digamos la Constitución colombiana de 1991 comienza con la frase: Colombia es un Estado social de derecho. Esa es la primera frase de nuestra Constitución. Entonces, eso tiene la incorporación de los derechos y creó un instrumento particular para la defensa de los derechos sociales incluidos, que es la tutela. Digamos que es un instrumento muy eficaz de carácter judicial para lograr el cumplimiento, digamos, de los derechos. Pero hay un problema y a la tutela han recurrido para educación, pero para salud, para todos los derechos básicos incluidos en la Constitución. Un tema que no es irrelevante es el costo de las sentencias individuales con respecto a los costos, a los recursos colectivos. Entonces, yo he sido partidario de que se limite los beneficios que se obtienen. Entonces, por ejemplo, digamos, si a alguien se le da un tratamiento de salud para el derecho a la vida que cuesta 10 o 50 veces lo que cuesta otro tratamiento, lo que está uno haciendo es efectivamente quitarle al resto de la población
recursos para proteger un derecho individual. Entonces, de alguna manera, lo social debe predominar siempre sobre lo individual. Ese es un tema complejo, digamos, pero cuando hay limitación de recursos, realmente hay que limitar como me decía un médico en unos debates que tuvimos sobre salud, economistas y médicos, él dice, todas las enfermedades deben ser incluidas, no todos los tratamientos, porque hay tratamientos que no se pueden financiar con recursos generales. En fin, ese es un tema que no es irrelevante, pero a mi juicio en términos de costo. Y el tema de la deuda tiene que ver con el tema de la estabilidad de la política fiscal. Y se remite a un tema que me parece muy importante. Yo francamente no creo que uno pueda tener una política de derechos, una política fiscal, o sea, de derechos, que eventualmente lleve a una deuda insostenible, porque quiere decir que no es sostenible esa política. Y eventualmente habrá recortes de gasto público que limitan, digamos, los derechos. Entonces, cualquier política de esta naturaleza tiene que ser una política que sea sostenible en el tiempo. Y un elemento básico que hemos aprendido en teoría, pero que poco se practica en América Latina, es que hay que hacer un manejo anticíclico. El manejo macroeconómico tiene que ser absolutamente anticíclico. En otras palabras, los periodos de bonanza hay que evitar expansiones del gasto público que no sean sostenibles durante las crisis. Y cuando no lo son, lo que ocurre es que las crisis se vuelven muy costosas. Entonces, el manejo fiscal anticíclico me parece que es un elemento absolutamente esencial de una buena política fiscal, que no es inconsistente, sino todo lo contrario, es consistente con una estructura del Estado que sea compatible con los derechos humanos que se deban proteger. Y termino con, digamos, por sugerencia de un tema que yo he trabajado bastante, algunos de esos temas los vamos a ver mañana, que tienen que ver con temas internacionales que afectan, digamos, la equidad. De hecho, por publicidad, yo edité un libro que se llama International Rules and Inequality, que, digamos, que trata precisamente sobre todos esos temas y que me parece que todos son relevantes para este debate. El primero es la cooperación tributaria, ¿no es cierto? Cómo evitar que haya elusión y evasión tributaria a través de la competencia tributaria de los países, pero también de la forma como se llevan los ingresos a sitios de más bajos tasas de tributación, con lo cual, digamos, se termina, o a paraísos fiscales, con lo cual se termina reduciendo significativamente la carga tributaria. Primero. El segundo son los acuerdos de inversión. Los acuerdos de inversión permiten al inversionista, que es protegido por a veces demandar a los estados por normas sociales o ambientales. Y por lo tanto limitan la capacidad de los estados de imponer. Incluso, para poner un ejemplo extremo, se ha argumentado que si Estados Unidos aumenta el salario mínimo, los inversionistas mexicanos podrían demandar al Estado de Estados Unidos. Es decir, que le redujeron sus utilidades y por lo tanto tienen que ser compensados por eso. Eso, por ejemplo, en Colombia ha sido muy importante en el caso ambiental. La protección de las fuentes de agua cerca de la minería, de las minas, ha sido objeto de múltiples demandas contra el Estado colombiano. Pero igual una norma de salud podría ser demandada, digamos, que tenga que pagar las empresas, podría ser demandada por esos acuerdos de inversión. Este es un tema que es, digamos, muy importante. El tercero es la propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual, que es puede ser extremadamente onerosa para los medicamentos y por lo tanto para los servicios de salud, digamos, entendidos como derecho. Y finalmente el manejo de los flujos de capital, al cual se refirieron en uno de los debates. En otras palabras, si uno no tiene la capacidad de regular los flujos de capital, la capacidad de hacer política macroeconómica anticíclica se reduce significativamente, porque los auges de capitales son y las reducciones que generalmente
están sucedidas por unas contracciones del financiamiento, son parte fundamental de los ciclos económicos que nos afectan a nuestros países y que hacen que terminen en las crisis, en problemas de austeridad que son absolutamente difíciles de manejar. Bueno, muchas gracias. Passo agora para o Juan Pablo Jiménez, da CEPAL. Muito. Boa tarde. Bueno, voy a hablar en español. Buenas noches. Voy a hablar en español. Primero que nada agradecer a los organizadores, agradecer a la FES, agradecer al Instituto de Economía, agradecer a varias personas que estuvieron atrás. Muchísimas gracias por esta posibilidad. A los organizadores del Principios y Directrices, la verdad es que ha sido un día muy intenso, y el de mañana también. Con respecto al título de mi presentación, en español sería Con la cancha inclinada. En este caso me tomé el atrevimiento de poner Con Ocampo inclinado. No tiene nada que ver con quien me acompaña en este momento, sino es Ocampo, ¿no? Campo do Jogo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hecha la primera aclaración, agradezco la posibilidad de hablar de una de nuestras grandes obsesiones, que es esta relación esquiva entre desigualdades, derechos humanos y política fiscal en América Latina. Yo tengo una presentación seguramente mucho más larga que lo que voy a hablar, así que cuando estemos en tiempo tú me avisas y vamos a ir directo casi a las conclusiones. Motivaciones y esquema de la presentación. Si uno tuviera que definir cuáles son las dos características principales de la evolución económica y social en América Latina, y ahí seguramente estoy pidiendo prestado algunas de las conclusiones de Bértola y Ocampo, es la alta volatilidad macroeconómica, que dificulta el crecimiento inclusivo y sostenible, y la elevada desigualdad en sus múltiples dimensiones. Esto es algo que me parece que voy a hacer algún énfasis, porque hemos hablado mucho de desigualdad, pero no dijimos mucho de qué. Entonces me gustaría de alguna manera por ahí presentar algunas ideas de qué dimensión la política fiscal puede atacar. A estos desafíos tradicionales en la región debemos sumarles aquellos relacionados con la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible y este nuevo enfoque de derechos, esto que estamos discutiendo, a lo cual le dedicamos la mañana. Especialmente importante es la acción del Estado en estos aspectos, y cuando uno lo evalúa por su desempeño y por sus resultados, la política fiscal parece haber sido poco efectiva. Bueno, y ahí ese es el foco de mi presentación: cuáles son las limitaciones de la política fiscal, cuáles son los desafíos y las tareas pendientes. Dicho, o sea, no por, bueno, obviamente, como pasa en estos casos, no se ve nada, pero les cuento un poquito. No por repetido deja de ser impresionante. América Latina es la primera, en el gráfico de la derecha, es la primera barra. América Latina es la región más desigual del planeta. Y eso seguramente debiera, de alguna manera, hacernos pensar en qué rol tiene la política fiscal. Más allá de eso, cuando uno mira a la izquierda, lo que adelantó José Antonio, la región ha disminuido de manera importante desde el 2002 hasta el 2016, ha tenido una reducción importante en sus indicadores de desigualdad. No obstante, cuando uno ve en promedio, esa disminución se ha ido desacelerando y ha sido casi muy bajita en el 2014-2016, con lo cual, y en algunos países ha vuelto a empeorar. Entonces, este es el marco que está atrás de nuestras inquietudes. Pero ¿qué decimos cuando decimos desigualdad? ¿Decimos que hay muchos pobres? ¿Qué decimos? En realidad, lo que decimos fundamentalmente es que hay
que hay pocas familias ricas, es que hay mucha concentración del ingreso. Eso lo vemos en distintos indicadores. Acá, haciendo un poquito también de autopublicidad, esto es de un trabajo que hicimos hace un tiempo, concentrando los cálculos de desigualdad a partir de utilizar datos tributarios. Como seguramente ustedes saben, el coeficiente habitual, la medida habitual que nosotros tomamos, no deja de ser paradójico, ¿no? Nosotros decimos que la desigualdad es un fenómeno multidimensional, lo decimos todos. Pero cuando tenemos que calcular la desigualdad, terminamos en el coeficiente de Gini de encuestas de hogares. ¿No? Pareciera que es multidimensional, pero lo medimos de una manera, ¿no? Entonces, el coeficiente de Gini medido, los ingresos medidos por encuestas de hogares tienen muchas dificultades. Una de las principales es que subestima el ingreso de los más ricos. Entonces, una manera de aproximar son estos cálculos a través de datos tributarios. Acá hay varios especialistas en el tema, con lo cual, pero bueno, lo que uno confirma con los datos, a partir de los datos tributarios, es que América Latina se ubica en la parte concentrada ¿no? Ahí está Brasil, México, Chile, Colombia, ¿no? Que están arriba de Estados Unidos, que ya de por sí, ¿no? Esto es cuánto se lleva el 1% más rico sobre el total de los ingresos, es esto, ¿no? Estamos hablando de entre 20 y 25% en los casos más concentrados, eso es mucho. Pero, entonces, hay una medida de desigualdad que tiene que ver con el ingreso, o sea, aprovechando que estamos en un instituto de economía, con una variable flujo, ¿no? Pero hay variables stock que también son muy concentradas o son más concentradas todavía, como la riqueza, ¿no? La riqueza es una variable stock, ¿no? Del ingreso. Y esto no es Oxfam, no es FES, no es CEPAL, Fondo Monetario, digo, ¿no? Esto es un trabajo de Fondo Monetario del año 2014. Y estos son, fíjense ustedes, los puntitos negros, que no sé si lo llegan a divisar, es el coeficiente de Gini del ingreso. La barra roja es el coeficiente de Gini de la riqueza. La riqueza está, casi por definición, mucho más concentrada que el ingreso. Y lo que llama la atención de este gráfico, aparte de la posibilidad de calcular, esto tiene dificultades, o sea, no, yo lo uso porque lo hizo el Fondo Monetario, debo confesarlo, pero si lo hubiese hecho un amigo quizás no lo presento, pero porque tiene múltiples dificultades, ¿no? Pero si ustedes ven los 6 primeros, 3 son de América Latina. O sea, llegamos a las semifinales del mundo en lo que hace a desigualdad de la riqueza también. Argentina, Brasil y México están ahí primeros en desigualdad de la riqueza. Pero no solamente eso me interesaba mostrar, sino también la alta desigualdad. O sea, la desigualdad tiene cara de Estado, la desigualdad tiene cara de gobierno local, ¿no? No solo importa en qué familia naciste, sino en qué barrio naciste, en qué ciudad naciste. Entonces uno lo que ve esto es la brecha del PIB y el PIB per cápita. La brecha del PIB entre la región, el gobierno intermedio más rico y el gobierno intermedio más pobre. Como ustedes verán, a la izquierda, los países de América Latina son los puntitos rojos. Los puntitos rojos tienen una desigualdad, una brecha entre el PIB de la región más rica y la región más pobre, mucho más alta que los países del OECD o los países europeos, que solemos tomar como ejemplo cuando hablamos de descentralización, ¿no? Digo, esto le pone un límite a muchas, o mejor dicho, requiere discutir transferencias compensatorias, ¿no? Requiere discutir un montón de cosas en las que la región está relativamente atrasada, ¿no? Pero entonces, desigualdad en términos de ingreso, desigualdad en términos de riqueza, desigualdad en términos territoriales. También podría poner, en una época lo ponía, estas curvas que suelen asociar de desigualdad intergeneracional, ¿no? Estas curvas que asocian, ¿no? Esto que se llama, de Alan Blinder, que habla de la curva Gran Gatsby, ¿no? Que es esa que asocia los ingresos del hijo con los ingresos del padre, ¿no? En la medida en que haya una elasticidad, que estén más correlacionados, va a haber menos movilidad. En esas 4 dimensiones creo que son para la política fiscal importantes. Dicho esto, ¿cuál es el papel que la política fiscal juega? Bueno, también es un gráfico que por ahí lo nombró José Antonio, pero por ahí cuando uno lo ve impresiona un poquito.
Yo no estoy seguro de cómo funciona esto. Pero bueno, si ustedes... Disculpen. Este es el ingreso previo del mercado, o sea, el ingreso previo a la intervención estatal, ¿no? Previa América Latina tiene un coeficiente de Gini de 0,50, la OECD 0,47, la Unión Europea 0,49. O sea, es previa a la intervención estatal, somos todos parecidos. La gran diferencia la da la intervención pública. En América Latina baja nada más que 0,3, o sea, 3 puntos porcentuales del Gini. Mientras que estamos hablando de más de 17 puntos porcentuales en el caso de la OECD, más de 19 puntos porcentuales en el caso de Europa. ¿Qué es lo que, de qué manera, qué herramientas, qué instrumentos se utilizan para esta mejora? Bueno, es fundamentalmente, como se dijo antes, con poco impacto de los sistemas tributarios y fundamentalmente a través de pensiones y transferencias públicas. Cada uno es desagregar ¿no? Desagregar por instrumento fiscal esos cambios que les mostré. Como ya estoy atrasado, como corresponde, voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, voy a contarles por qué lo que creo que es el centro de la presentación, por qué la política fiscal de la región ha tenido tan poco impacto distributivo. Déjenme contárselo, después hay gráficos para los economistas a veces, supongo que con alguna razón, tenemos que mostrar números y gráficos para que nos crean, ¿no? Yo creo que tenemos algún problema de credibilidad. Bueno, yo se los voy a contar, después les voy a mostrar gráficos. Si no llego, esta presentación se las dejo, está ahí, bueno, será pública. Pedro, haz con ella lo que requieras. Entonces, ¿por qué la política de la región ha tenido tan poco impacto distributivo? Un punto que es importante. Acuérdense que yo hablé de alta volatilidad macroeconómica y de desigualdad. La política fiscal tiene mucho que hacer en términos de sostenibilidad macro. Que yo la haya dejado de lado, o sea, de alguna manera para esta presentación, no significa que no debamos tenerla muy en cuenta, porque si no, bueno, pasa esto que comentó José Antonio. Creo yo que la sostenibilidad de la política fiscal es quizás una de las principales. Las crisis ya sabemos que es uno de los principales objetivos. Las crisis sabemos quién las pagan, ¿no? Entonces, insuficiente y volátil carga tributaria, es insuficiente cuando se la compara con otras regiones. América Latina recauda en promedio alrededor del 20% del PIB. Como con la demanda de gasto público. Cuando uno mira una serie histórica, nosotros tenemos una serie histórica del año 50, es más del 80% son resultados deficitarios. O sea, ¿no? Entonces, recurrentes de déficit. Los ingresos fiscales dependen de bases imponibles muy volátiles, como el consumo. En América Latina el consumo es más volátil que el producto, y los precios de los recursos naturales, y eso hace que los ingresos tributarios son 3 veces más volátiles que en los países desarrollados. Un segundo grupo es la estructura desbalanceada en términos de ingresos fiscales. Está sesgada a impuestos al consumo, con muy débil imposición directa. En los últimos años los impuestos a la renta crecieron, pero si bien crecieron, existe una significativa brecha en el ingreso de la renta personal, fundamentalmente cuando se lo compara con otras regiones. El impuesto a la renta está principalmente basado en América Latina en impuestos sobre las corporaciones. Acuérdense ustedes, el impuesto a la renta, income tax, tiene 2 fuentes: empresas y personas, o sea, personas jurídicas y personas. En América Latina la composición del impuesto a la renta es 70% impuestos sobre las corporaciones, 30% impuestos sobre las personas. En la OECD es exactamente al revés. En los países de la OECD y en Europa es exactamente al revés. 70% impuesto a la renta personal, 30% impuesto a la renta sobre empresas. Eso claramente debilita el ya débil músculo distributivo que tiene nuestra región. Y el impuesto a la renta sobre las personas está basado en ingresos salariales, en muchos casos. En muchos casos es un impuesto al trabajo, más que un impuesto sobre los ingresos, y con un fuerte castigo a aquellos asalariados en contra de los autónomos, ¿no? Que eso no solamente impacta sobre la equidad, sino sobre la equidad vertical, que quizás debe ser, ¿no? Sobre la equidad horizontal, discúlpenme, que quizás es una de las que debiéramos cuidar mucho más, me parece.
Una bajísima imposición a la propiedad, inmobiliario, herencia. Herencia nos damos el lujo de que casi no se cobre, ¿no? Es más, en muchos países se lo dejamos a los estados y a las provincias como una manera también. El impuesto a la herencia en América Latina es muy, muy bajo, que acentúa la alta simetría territorial e intergubernamental. Un tercer grupo de razones es la estrecha base imponible, alta informalidad, sumada a la alta evasión y elusión, restringe ya las estrechas bases imponibles. Nuestras bases imponibles parecen queso emmental, ¿no? Por sus agujeros, ¿no? ¿No? A veces decían Gruyère, pero el Gruyère no tiene agujeros, es el emmental que tiene agujeros, es importante, ¿no? El uso extendido de gastos tributarios, ¿no? Genera importantes pérdidas recaudatorias. Gastos tributarios, que es un eufemismo para hablar de deducciones y de exenciones. El extendido uso de regímenes simplificados. Los regímenes simplificados en América Latina, tipo simples, tipo monotributo, nacieron con la idea de que iba a ser un puente desde la informalidad hacia la formalidad. Esa ilusión creo que hoy nadie la tiene. Hoy por hoy estos regímenes son alfombras donde guardamos todo aquel contribuyente que no podemos monitorear. Entonces, eso también ha erosionado mucho la base imponible de nuestro impuesto a la renta. Desactualizados registros catastrales que dificultan el cobro efectivo de los impuestos a la propiedad, y por el lado del gasto, deficiente provisión de bienes y servicios públicos, bajo nivel de inversión pública y gasto social. Estos son los títulos. Yo voy a ir a las conclusiones porque, pero bueno, créanme que estaba todo totalmente justificado, pero bueno, si ustedes no me dejan, pero déjenme ir a las conclusiones, ¿no? ¿No le dan ganas muchísimas de leerlo? ¿No? Sí, me imagino. El que tenga problemas para dormir, este PowerPoint es mucho más sano que tomar pastillas, mucho más sano. Desafíos y tareas pendientes, que me parece que eso es lo importante. Bueno, la política fiscal basada en un enfoque de derechos, que esta es nuestra preocupación, ¿no? Representa para los gobiernos de la región una nueva oportunidad para enfrentar tareas pendientes de la política fiscal, juntando en una misma agenda nuevos y viejos desafíos. ¿Qué requieren estas reformas? Estas reformas requieren avanzar hacia un crecimiento sostenible y una mayor igualdad. Las reformas necesarias, discúlpeme, para avanzar hacia crecimiento sostenible requieren de fuertes consensos y voluntad política, así como de capacidad institucional y administrativa. Estas cuatro características han brillado por su ausencia habitualmente en los procesos de formulación de políticas públicas en la región. Ampliar la base imponible, fortalecer la imposición directa, racionalizar los tratamientos tributarios preferenciales y reducir la evasión resultan tareas claves. Por el lado del gasto fiscal, los principales retos se relacionan con una mayor eficiencia de las erogaciones, fortalecimiento y protección de gasto social y la inversión en infraestructura. Una cosa que creo que es importante, resulta fundamental que la mejora de la provisión sea genuinamente financiada, de manera de evitar un crecimiento insostenible de la deuda pública y de sus intereses. Yo creo, me gusta este gráfico, Laura, y ya termino, pero fíjense ustedes este gráfico es un espejo, pero es la evolución de los intereses de la deuda contra los gastos de capital. Fíjense ustedes, ¿contra qué se hizo el ajuste para pagar los pagos de intereses? Contra los gastos de capital. Si hay algo que, si hay una manera en que el Estado tiene de pensar en el crecimiento futuro, son los gastos de capital. Eso hipoteca de alguna manera la posibilidad de crecer. El principal desafío para muchas economías de la región es administrar prudencialmente el espacio de políticas y la capacidad de respuesta macroeconómica, fortaleciendo su capacidad para generar políticas contracíclicas, de manera de poder cerrar las brechas en gasto social, infraestructura e innovación, que permitan crecer más y mejor en el largo plazo. Por último, una novedad que no es tan novedad para ustedes. Muchísimas gracias. Juan Pablo. Vou passar para a Eleonora, depois eu vou fazer um comentário e umas perguntas. Boa noite a todos. Desculpa, não apresentei. Eleonora Menecute, professora da Unifesp, ex-ministra de Secretaria de Política para as Mulheres.
Agora sim. Do governo da primeira mulher eleita, reeleita e golpeada no Brasil, Dilma Rousseff. Boa noite a todas e a todos. Meio estranho quando a Magda me chamou para compor essa mesa, e eu reagi muito em não vir. E por quê? Eu entendo e trabalho e vivo a questão dos direitos humanos há muitos anos, a minha vida inteira. Mas a política fiscal, eu não trabalho com isso, eu não sou da área, né? Mas ela, não, é importante, vá. Bem, eu vou sair um pouco fora da curva, vou ser um ponto fora da curva, né, aqui, e vou me ater numa discussão que eu entendo orçamento fiscal e gasto público dependendo do foco e do foco e da obsessão que os governantes, as governantes responsáveis têm pela igualdade de direitos. Eu acho que todas as mesas foram muito boas, né? E talvez tenha sido até interessante terminar comigo, porque eu vou dar um pouco mais de concretude a essas histórias todas que foram discutidas há pouco tempo e aqui, né? Veja bem, a minha área é direito das mulheres e igualdade de gênero, e eu, como já disse de manhã, eu estou muito incomodada nesse seminário por não ter nenhuma negra e nenhum negro. Eu acho que nós estamos participando, sem os organizadores, sem querer, e sim, fizeram um seminário, entre aspas, discriminatório, no sentido falando de igualdade, discrimina a raça. Então, eu, branca, de olhos azuis, verdes, não vou falar de raça, mas vou tocar em alguns aspectos. Veja bem, nós vivemos numa sociedade que é capitalista, patriarcal e escravocrata. Esses são os três pilares da sociedade, não só brasileira, mas das sociedades que nós vivemos atualmente, o mundo, né? E começando pelo conceito de direitos humanos. Ele nasce com o conceito de direitos do homem. Ele, para mudar, se transformar para o conceito de direitos humanos, foi necessário a Eleanor Roosevelt, norte-americana, que diz como se o mundo é feito de homens e mulheres. Então a desigualdade já nasce. O conceito é construído a partir de uma desigualdade. Então, direitos do homem é uma linguagem sexista. O homem não inclui a mulher. Isso é a cultura patriarcal. E então começa daí. E nós temos, ao longo da história, construídos, nós feministas e mulheres feministas, construímos três paradigmas
basicamente na década de 70, década onde a América Latina vivia ditaduras tenebrosas. Tenebrosas. Eu e o Caico, meu grande amigo, somos da geração que fomos presos política na ditadura. Então, nós podemos falar. Não que quem não teve preso não possa falar, mas nós podemos falar porque nós sobrevivemos. E os direitos das mulheres são direitos humanos inalienáveis. Portanto, as políticas de ajuste estrutural, as políticas fiscais, elas representam esta desigualdade e têm representado ao longo da história. Nem os nossos governos, o governo do meu partido, como a Esther já mencionou aqui, nós conseguimos reverter muito pouco. Mas revertemos quando nós colocamos no orçamento, ela lembra muito bem disso, no PPA, orçamentos destinados às políticas de igualdade racial, de direitos humanos e de gênero, que são fundamentais, porque sem orçamento não se faz política. Não existe isso. Então veja bem, quais são os paradigmas? Nosso corpo nos pertence. Direitos sexuais e direitos reprodutivos. A violência, o silêncio é cúmplice da violência. Toda a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBTI, contra as populações indígenas, quilombolas, necessitam de orçamento, porque é balela falar em política pública sem pensar em orçamento destinado para isso. E salário igual para trabalho igual. As mulheres desempenham funções nos diferentes ramos da produção, tarefas iguais a dos homens, e ganham de 25% a 30% a menos. Veja bem, nós vivemos hoje, e não é no Brasil, mas o Brasil muito intensamente, né? Uma situação gravíssima de direitos humanos, de violação de direitos humanos. E essa palavra violação eu não ouvi o dia inteiro. Violação de direitos humanos. Por quê? Veja bem, nós vivemos o Ocidente, de repente não, porque o neoliberalismo criou um monstro, e um monstro que ninguém sabe. É um monstro que se assenta em dois focos. O primeiro é o da moralidade fundamentalista, ultraconservadora e reacionária. E o outro do mercado, que é tudo que já foi dito até agora: privatização, desregulamentação, flexibilização e trabalho intermitente. Esses dois se encontram, e a hora que eles se encontram é que a porca torce o rabo. Desculpa a expressão. Que é
A moralidade se mercantiliza e o mercado se moraliza. Eu estou completamente imbuída de um livro que eu acabei de ler, em 3 dias, As Ruínas do Neoliberalismo, da Wendy Brown, que me tomou inteira. É excelente, né? Então, esses governos que se acenderam, né, com o monstro do neoliberalismo, abriu a caixa de Pandora. E esses governos, no Ocidente, na maioria, na América Latina, salva-se a Argentina e vamos ver no que vai dar o Uruguai, esse governo ataca esses grupos de população, né? Porque ele não convive com igualdade. Então, a igualdade e todos os sujeitos políticos que defendem a igualdade são focos de violência, de mortes, Veja bem, em janeiro nós tivemos 12 feminicídios. 12. Em número, é imenso esse número. E basicamente com o quê? Com arma letal. Dentro de casa. Por quê? Mesmo nós tendo a lei do feminicídio, as mortes dentro de casa com arma letal subiram 32,8%. Por quê? Porque os agressores de mulheres estão se sentindo absolutamente impunes, completamente. Porque com a permissão do uso e do porte de armas, aumenta o feminicídio, aumenta aumenta dos agressores a coragem. Quem assume o poder tem um símbolo da arma na mão. Então, a minha grande questão é, veja bem, como que nós vamos falar em direitos humanos e política fiscal se nós vivemos numa situação onde nenhuma lei é respeitada? Para mim é muito grave. A igualdade é completamente corroída aí. A igualdade de direitos. Terminando, né? Eu quero falar, apesar de muitas mudanças, muitas conquistas na esfera dos direitos e destas populações que eu mencionei, nós temos conquistado durante os quase 16 anos de governo mais democrático, eles não existem mais. Todos os recursos das políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres foram retirados. Eles não existem mais no orçamento. Por quê? Porque é a mulher que tem que se responsabilizar pela sua própria segurança. Não é o Estado. E, finalmente, esse monstro
implantou um medo na esfera psíquica das pessoas. Embora sentem que estão perdendo, elas não sabem, estou finalizando, embora sentem que estão perdendo, tem um nó na garganta de silenciamento. Então, como é possível? Escreve uma pessoa que eu gosto muito, sou muito amiga dela, na contracapa do livro da Wayne Brown, a Margaret Rago, que é daqui, da história. Afinal, é possível viver em uma sociedade quando se destrói as noções de comum, de democracia, de justiça e liberdade, quando a força do capital segue sujeitando as regras do viver em comum? Então, essa é uma questão posta com uma profundidade que vai no âmago da questão desses dois, né? E Brown, a Wendy, ela termina o livro dela, abre aspas, a nação. Não, antes eu quero falar que nós estamos vivendo um novo tipo de niilismo, onde predominam os fake news, as mentiras que desalojam dos espaços políticos todos esses sujeitos. E aí, volto para Brown para terminar. A nação, a família, a propriedade e as tradições que reproduzem privilégios raciais e de gênero, feridas de morte pela desindustrialização, pela razão neoliberal, pela globalização, pelas tecnologias digitais e pelo niilismo, foram ativados predominantemente pela direita. Que tipos de visão e crítica políticas de esquerda podem atingi-los e transformá-los? É uma pergunta que eu deixo para todos e todas pensarem, né? Porque não adianta falarmos no abstrato sobre direitos humanos, orçamento e toda a discussão que nós fizemos aqui, se a gente não tenta trazê-la para um real que nós estamos vivendo. Daqui a pouco, a hora que sair daqui, nós estamos vivendo. Então, agradeço muito a oportunidade de debater aqui e de colocar essas questões assim, bastante fora da curva, mas dentro da curva, como fala final do seminário. Muito obrigada.